Continuamos nuestro estudio de las influencias filosóficas en la teología. Después de haber visto el Renacimiento, el periodo entre la Reforma y la Ilustración, y enfocarnos en unos temas de ese periodo como el deísmo y el escepticismo en videos pasados. Hoy nos corresponde hablar del racionalismo. Bueno, el racionalismo es casi como el nombre propio de la Ilustración o el nombre propio de la modernidad. Así se le llama, la modernidad es racionalista, la Ilustración es racionalista, y la influencia más grande de ese periodo es el racionalismo. Bueno, el racionalismo nació en el siglo XVII. Y viene del famoso filósofo, matemático, pensador René Descartes. Bueno, Descartes, como nosotros pronunciamos en español, los franceses lo pronunciarían apropiadamente de otra manera. Pero René Descartes, muchos piensan que René Descartes era un ateo, era alguien antagónico a la fe cristiana, pero no, él era un cristiano. Recuerden que estamos en el siglo XVII. En el siglo XVII el mundo era cristiano, pero ya había mucha influencia de las corrientes de pensamiento que venían de antes del Renacimiento, de ese humanismo que hemos mencionado, y había más libertad de pensar, es lo que estaba pasando. Y al haber más libertad de pensar, empiezan a surgir ideas que parecen que están contradiciendo la fe cristiana, pero más bien lo que están es tratando de explicarla de otra manera, de una manera racional. Ya hablamos que el deísmo produce un Dios racional, un Dios ausente, distante, pero al que se le puede llegar vía la razón, y que el escepticismo es la duda, pues. No se puede afirmar categóricamente ninguna verdad, incluyendo Dios. Pero el racionalismo, Descartes, conocido por sus frases famosas, especialmente la frase famosa, pienso, luego existo, que es la base de esa corriente de pensamiento. El ser humano es un ser humano porque piensa. Esa es la idea. Es lo que lo hace diferente de los otros seres vivientes. Es lo racional lo que lo hace distinto, lo que lo hace singular. Por eso él dice, pienso. Al pensar, ¿verdad?, doy prueba de que soy un ser humano, lo que está diciendo en otras palabras. Pero luego él agrega otro aspecto, otro elemento en este proceso de pensar, y agrega la duda metódica. Un aporte de Descartes es introducir este tema. La duda ha estado presente siempre, pero él lo está haciendo como una herramienta de trabajo, una herramienta de producción de ideas. La duda no es una duda, sino más solo por dudar. No es duda arbitraria, es una duda, por eso se llama metódica. Es una forma de elaborar las ideas. Recuerdan que hemos hablado de la dialéctica. La dialéctica es la contraposición de ideas para producir nuevas ideas. Bueno, algo así es la cosa. Es que, ¿cómo es que la duda? ¿Se duda de qué? Bueno, en realidad se duda de todo. Pero no para dudar y dejar en el aire a las personas. Se duda para poder elaborar. Aquí tenemos un problema, un conflicto interno en el mundo cristiano, porque la duda no se ve bien. Si alguien tiene duda, se le exhorta, se le regaña, se le llama la atención, que no debe dudar, porque en la fe cristiana solo hay certezas, solo hay verdades que se deben aceptar y se deben creer sin refutación, sin objeción,
Y bueno, así había sido desde tiempos. Por eso es que se ve raro a René Descartes, porque está diciendo que hay que dudar para poder construir, para poder elaborar ideas. ¿Qué hace un muchacho en la universidad que ha crecido en la iglesia con todas las enseñanzas y las creencias que ha aprendido ahí? Llega a la universidad y de repente ya la primera semana de estudio le están desarmando todas sus creencias o toda su fe. Viene de regreso, viene al pastor a preguntarle y empieza a tener de esas dudas. ¿Y qué resulta? Pues me lo regañan al pobre. Y ya viste, ¿para qué te vas a estudiar a la universidad? Ahí solo te van a confundir, ahí te van a quitar tu fe. Y no resolvemos. ¿Qué papel juega la duda? En la Biblia tenemos gente que duda. Juan el Bautista dudó. ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Tenía duda de que Jesús fuera, porque aparentemente no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, un liberador. La duda está presente, nos acompaña todo el tiempo. ¿Nos puede arruinar? Sí, pero nos puede ayudar. Y esta es la idea aquí, que ayude, la duda metódica. Bueno, no tenemos tiempo para ir más lejos que eso, así que lo dejo ahí. ¿Qué papel juega la duda en el proceso de la fe y en el proceso de construir verdades teológicas? Y cómo René Descartes nos ayuda con esto. Bueno, ¿cuáles son los efectos del racionalismo? Claro, hay muchos efectos. Hay derivados del racionalismo que vienen después, como el empirismo, por ejemplo, y vamos a hablar un poco de eso también. Y otras escuelas filosóficas que van surgiendo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que nacen del racionalismo. Hay efectos en ese sentido filosófico, pero en el sentido de la fe cristiana hay efectos. Por ejemplo, nacen algunos estudios científicos de la Biblia, por ejemplo. Nace lo que se conoce la alta crítica, la crítica bíblica, y se insertan dudas sobre la composición del texto, sobre el origen del texto, y entonces ahí produce eso, que tiene su lado positivo y su lado negativo, por supuesto. Y últimamente la teología va haciéndose racionalista. No simplemente racional, porque lo racional es entendible, incluso uno lo ve en la Biblia misma, pero racionalista es la idea de que todo se tiene que someter a la razón. Si lo logro entender, y si es posible explicarlo, entonces es verdad. Si no, entonces no es verdad. Y en la fe cristiana hay muchas cosas que no se pueden explicar. Entonces se descartan como verdades, porque todo tiene que ser filtrado por la mente. La mente funciona entonces como ese filtro. En eso se convierte el racionalismo. Una cosa es ser racional, es decir, hacer uso de la razón. Y otra cosa es ser racionalista, es decir, someterlo todo a la razón. Y eso es lo que va pasando. Ese es el efecto principal de esta corriente de pensamiento que ha afectado y nos sigue afectando hasta ahora también. Pero bueno, ahí tenemos un panorama de esta escuela de pensamiento filosófico.